Dios les bendiga. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hace poco, una joven universitaria que ha aceptado la fe cristiana en su vida y que no hace mucho se bautizó, viene afirmando su fe en Cristo. Pero en la universidad un día participa de una mesa de estas de diálogo por los derechos humanos y estando allí vive una situación incómoda. Ella nota que muchas de las cosas que se hablan van en contravía de su fe y a medida que avanza en la conversación se da cuenta de que su postura, la de ella, incomoda el ambiente saludable, agradable y próspero, ¿no?, de la mesa de trabajo. Allí percibe que su opinión es mal vista. Siente que su visión de las cosas no tiene campo allí. Su pensamiento es muy distinto de sus otros compañeros. Y nace en su interior la duda, la intención de callar o ceder para no desentonar. ¿Es normal que me sienta así?, piensa. ¿Es normal verse tan distinto? ¿Es normal verse solitario en medio de tantas opiniones y que en medio de tantas opiniones la mía, que es la de la fe, sea vista de forma despreciable? Hago entonces esta reflexión pensando en aquellos que avanzando en su fe pues estén pasando algo similar, sea en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en los círculos en los que se mueven. ¿Será la fe algo que no sirve? ¿Serán sus principios cosas nulas, pasadas, inservibles? ¿Será mejor callar ante los razonamientos que son contrarios a la fe y que buscan ser impuestos sin ninguna crítica? Porque de alguna manera podrían perderse amigos, podrían perderse en oportunidades. Y en ese contexto, pues, parecería que lo mejor es ceder, ¿no? Porque en términos humanos, quien estudia, quien trabaja, quien quiere progresar y de alguna manera ser reconocido, y normalmente para lograr ser reconocidos o que lo que hacemos se reconozca, generalmente solemos recurrir a amoldarnos al mundo, a rendirnos ante el mundo, a ofrecerle al mundo aquello que el mundo o que al mundo le agrada. Si fuerais del mundo, dice Jesús, el mundo os amaría. Esa voz del mundo hoy nos sigue diciendo: si quieres ser un abogado respetable, si quieres ser un ingeniero influyente, haz esto y esto, suma, resta, multiplica, divide, pero no opines, no hables de ciertos temas. Entiende que la moral cristiana está obsoleta, te cerrará puertas. Si quieres ser un profesional de éxito que se codea con las figuras más importantes, debes ceder. No puedes meter tus principios cristianos, no, esos déjalos allá en tu iglesia. Eso puede ser tentador, sumamente tentador para muchos. Jesús también fue tentado. Lucas en el capítulo 4 nos relata este episodio de la tentación de Jesús y nos deja ver que de alguna manera a él le habría sido muy sencillo triunfar, porque cuando vemos los evangelios podemos notar que Jesús es un hombre pues muy inteligente, él es un hombre muy sabio. A él le habría bastado conceder un poquito y si lo hubiese hecho hubiese obtenido el aplauso de la gente. Sin embargo, Jesús no cede en aquello en lo que él considera fundamental, en defender aquello en lo que él cree. Si él hubiera variado un poco su caminar, su forma de pensar, si se hubiera conformado con solo ser un buen hombre, ¿no?, entre comillas, en no exagerar tanto, ¿no?, en su fidelidad a Dios, se hubiera conformado con ser un buenito, ¿no?, para la sociedad de aquel entonces, un hombre culto, que dijera cosas interesantes, que se conformara con lo básico, ¿no?, con no matar, no robar, con ser un hombre civilizado. Si lo hubiera hecho, incomodaría menos y le iría muy bien.
Por lo menos aseguraría el pan de cada día sin matarse tanto la cabeza. Pero ante la tentación, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Jesús afirma su vida en lo que Dios dice, en la verdad de Dios, y no en la verdad de los hombres, o la verdad de las corrientes de este mundo. No, a él lo mueve la verdad de Dios. Ahora, si Jesús cede un poco, si Jesús baja, un poco su exigencia y piensa más en él mismo, en relajarse, en no esforzarse tanto, no solo habría asegurado el pan de cada día, hubiese podido ser alguien importante, en términos humanos. Hubiese podido ser un rabino aceptado por los saduceos. Hubiese podido ser un decano de la facultad de los fariseos. O un político, un diplomático. Hubiese podido codearse, con los principales sacerdotes y ser respetado. Y hasta amigo de los grandes de la época, como Anás, como Caifás, ¿sí? Los poderosos de la época, como el gobernador Poncio Pilato. Imagínense a Jesús llegando a casa y diciendo, sí, madre, estuve hablando con el procurador romano, hablando de temas importantes. Y pues, ¿con quién? ¿Con el procurador romano? O sea, ¿con Poncio Pilato? Sí, mamá, sí, con mi amigo Poncio, yo le digo Poncio. Y pues estamos, pero mijo, o sea, Poncio Pilato, o sea, esas ya son las grandes ligas. Sí, mamá, y es interesante las propuestas que tiene para el progreso de nuestro pueblo, porque el imperio se está expandiendo, está súper organizado y se está expandiendo de una forma impresionante, mamá. O sea, Roma es la luz. Imagínense, Jesús, el humilde hombre de Nazaret, se habría convertido en alguien importante en términos humanos. Si Jesús hubiera cedido, habría sido exaltado por todos. Sin embargo, él sabe que si renuncia a lo que él es, pues sí, claro, va a dejar de ser señalado. Va a evitar el desprecio por ser fiel a Dios. Pero también habría renunciado a su llamado, renunciado a aquello a lo cual había venido a este mundo, que es aquello por lo cual todos nosotros hemos venido a este mundo. Por lo tanto, él, contrario a la tentación de ceder a un mundo que de alguna manera le dice al humilde hombre del pequeño pueblo de Nazaret, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré, mira lo que puedes alcanzar si cedes, si te postras, si adoras los poderes, las propuestas, las ideologías de este mundo. Solo inclínate un poco. Inclínate solo un poco. Pero Jesús no lo hace. No lo hace porque Jesús sabe que ceder un poco es inclinarse. Y quien se inclina es un siervo. Y quien se empieza a inclinar termina arrodillado, termina postrado. Todo esto te daré si postrado me adorares. Por tanto, Jesús responde, versículo 8, no, Señor, no, al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Solo ante Él te inclinarás, a Él solo servirás. Y aferrado a ese principio, donde es solo la verdad de Dios la que guía su vida, es que este hombre se mueve sin importar lo que pase. Porque a Jesús no lo mueven las disqueverdades de este mundo, a Jesús lo mueve la claridad de Dios. Allí radica su poder. Y esto, hermanos míos, el mundo no lo tiene. El mundo no lo tiene. Poncio Pilato no lo tiene. Los fariseos no lo tenían. No tenían lo que tenía Jesús. ¿Qué poder tenía Poncio Pilato? Ninguno. Y prueba de ello es que vemos en los evangelios que él mismo, ante las acusaciones que hacían contra Jesús, declaró al menos 3 veces que aquel hombre era inocente. Hasta su esposa le dijo, no lo condenes a él. Él es inocente. Demostrando que su poder era ficticio. Él no era ningún poderoso. Él no era más que otro miedoso, cuyo único poder no era más que el de ceder y ceder ante la mentira, ante la injusticia, para no perder su puestico, para no peligrar su imagen ante el César.
y ganarse a los judíos como amigos y no tenerlos como enemigos. Por eso él termina llamando reo al inocente, al que es inocente. Y así funciona. Por lograr cosas, puestos, logros y amistades, se cede. Y así es como sucede lo impensable. Se le llama reo al que es inocente. Y por eso también hoy a lo bueno se le llama malo. Hermano, nuestra sociedad está tan confundida que el hombre no sabe ya si es hombre o si es mujer. Por eso vivimos en una época donde la fe que profesamos, donde la moral que defendemos, donde la naturaleza de las cosas y el sentido común se han convertido en algo que debe ser perseguido, en algo que debe ser silenciado, en algo que debe ser censurado. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que lo que nuestro mundo aplaude hoy, dentro de unos años, no serán sino solo cenizas aventadas por el viento, cáscaras vacías que arrebata el viento, dice el Salmo 1. Serán ideas que habrán probado su fracaso, y aquellas verdades que hoy son silenciadas, aquellas verdades que hoy son despreciadas, no son porque sean cosas viejas, antiguas, que no tengan razón alguna. No. La verdad de Dios no es cosa del pasado, es vigente, es imperecedera, dice Pedro, no tiene fecha de vencimiento. Son posturas válidas y vigentes para cualquier época y chocan con la época que le toca vivir a Jesús como con la época que nos toca vivir a nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser portadores de esas verdades que el mundo quiere enterrar. Y por supuesto, al ser portadores de esas verdades que el mundo quiere enterrar, es posible que experimentemos una especie de aparente soledad. Elías el profeta experimentó algo similar con las corrientes de su época. El pueblo de Israel, que en sus inicios fue un grupito de tribus unidas bajo una misma fe, en algún momento quiso ser como las demás naciones. Porque claro, ya no somos un grupito de tribus, somos un reino. Hemos progresado, pero el progreso no espera. No podemos quedarnos atrás teniendo pensamientos que ya no sirven. Hay que avanzar. ¿Qué Jehová? ¿Cuál Dios del desierto? ¿Cuál desierto? Eso fue hace mucho, eso fue en otro tiempo, cuando éramos un pueblito chichipato. Ahora somos un reino. Ahora somos un reino y tenemos que estar a la altura, a la vanguardia del presente. Jehová fue cosa del pasado. Lo de hoy es Baal. Baal era el dios de las grandes naciones de la época y símbolo del poder y de la nueva ideología de moda en los tiempos de Elías. Así que hay que aceptar los postulados de la nueva verdad en Baal. Y si no estás de acuerdo, querido Elías, estás fuera, retrógrado, fanático, enemigo del progreso y del desarrollo humano, estancado en el pasado, eres un ignorante de lo nuevo. Tal es la presión sobre Elías, que en el capítulo 19 del primer libro de Reyes podemos encontrar a Elías, el profeta, el siervo de Dios, pasar la noche huyendo y escondido en el rincón de una cueva oscura, con una sensación de soledad que le quita hasta el hambre. Han dejado tu pacto, dice, han derribado tus altares y solo yo he quedado. Se siente solo, parece que entra como en crisis. Y es verdad que en ocasiones nos invade el desaliento porque vemos que el lenguaje que vemos en redes, la forma en cómo en el mundo se van dando ciertas cosas que atacan nuestra fe y nuestra concepción de las cosas, y esto nos transmite como una impresión, ¿no?, de fracaso, una impresión de desaliento. Pero es solo eso, una impresión. Muchas veces podemos pensar, ¿no?, ¿tiene razón lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Eso es lo que dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el momento de crisis más profunda que él tiene. ¿Acaso serás para mí, oh Dios, como cosa ilusoria? ¿Como un espejismo? ¿Como aguas que no son estables? ¿Como aguas engañosas en las que no se puede confiar? Y es allí donde nuestra conveniencia nos aconseja. Nos aconseja aplaudir lo que el mundo aplaude. Nos aconseja callar ante los dictados de la corrección de quienes nos pretenden corregir sin razón. Nos aconseja que asumamos los postulados de las ideologías de moda.
para tener reconocimiento, para alcanzar aceptación, o por lo menos para no sentirse como arrumbado, ¿no? Por pensar contrario a este mundo. Mi hermano, cuando usted como creyente lleve su experiencia espiritual más allá de la comodidad de asistir a la iglesia y se atreva a llevar la verdad de Dios, la verdad de la iglesia allá afuera, es posible que experimente frustración o esa sensación de verse arrinconado, ¿no? Como Elías. Pero hermanos, nosotros no debemos allanarnos ante el mundo. Debemos tener la capacidad de contestar al mundo, la capacidad de enfrentarnos a ese mundo, como ellos lo hicieron. Porque nos ha tocado vivir en una época que, como en la época de Jesús, como en la época de Elías, como en la época de Jeremías, es una época aparentemente de avances extraordinarios, donde parece que lo in es lo que vemos allá afuera, donde parece que lo fuerte es lo que vemos allá afuera, donde parece que lo otro es lo que perdurará. ¿Qué eran los judíos con su cultura y su religión frente a la grandeza de Roma? Pero aunque pareciera una época de esplendor, era una cáscara vacía, realmente era una cáscara vacía, y esa cáscara terminará derrumbándose. Pero la palabra de Dios permanece, ha permanecido y permanecerá para siempre. Entonces, hermanos, no hay que quedarnos arrinconados. A Elías, Dios le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí en esa cueva? Sal afuera. Y Elías, que sale y que creía estar solo, descubre que no estaba solo, que Dios tenía a 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal. ¿Y qué haremos nosotros? En medio de la crisis más profunda que tiene Jeremías, Dios le dice: replantea tus posturas. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué haremos nosotros? Y Jesús, el Hijo de Dios, quien se la jugó por la verdad de Dios. Sí, claro, el mundo lo despreció, pero Dios, ¿qué dijo de él? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Al que resucitó y que hoy está a la diestra de Dios, y hoy es nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querido joven, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios nos ha llamado a ser sus hijos, a ser portadores de su verdad. Seamos esos hijos como Jesús nos enseña, y no nos convirtamos en los umpalumpas de las ideologías, de las corrientes culturales o las modas pasajeras de este tiempo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias por poner tu mirada sobre nosotros, por tu verdad que nos guía, Señor. Y por eso quizá el mundo puede que nos aborrezca. Ayúdanos a vencer la tentación de la comodidad. Ayúdanos a vencer la tentación de ceder y dar la espalda a nuestros propios principios por miedo o por cobardía. Ayúdanos, Señor, a no buscar nuestras propias conveniencias, a responder al mundo desde tus claridades que son nuevas cada día. El mundo te necesita, Señor, y no podemos callar. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.